mucho cariño a un hermano que ya partió con el Señor, que tú le preguntabas, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él siempre decía, en ruta al cielo. Amén. Algunos lo conocéis y lo recordamos con mucho cariño, en ruta hacia el cielo. Hoy hemos cantado, justo antes de este último corito, que hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Amén. Él lo abrió. Yo he perdido, yo no tengo confianza en mí mismo, yo tengo el cielo cerrado para mí, pero Él abrió el cielo. Amén. Juan capítulo 14, los versículos del 2 al 4, dice así la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Aleluya. Fíjate que en el Evangelio de Juan, la última cena de Jesús con sus discípulos ocupa 5 capítulos enteros. 5. Desde el capítulo 13 hasta el 18, donde ya se relata el resto de Jesús y todo lo que sucede a continuación. Es decir, casi una cuarta parte de todo el Evangelio de Juan, que son 21 capítulos en total, queda dedicada a lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo durante su última cena con sus discípulos. Como la institución de la Santa Cena que hemos celebrado esta mañana, como el lavamiento de sus pies y tantas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué fue en ese momento? ¿Por qué Juan dedicó tanto tiempo, tan gran parte de su evangelio a este momento? Pues porque hasta entonces los discípulos estaban muy distraídos con todos los milagros, con todas las sanidades, con todos los sucesos del ministerio de Jesús, incluyendo los muchos conflictos con los fariseos y los escribas. Por ejemplo, muy poco antes, Jesús había resucitado a Lázaro, ese gran milagro que Jesús obró. Y ese solo hecho fue un punto de inflexión en la mente del propio sumo sacerdote Caifás y de todo el Sanedrín. Dice Juan en el capítulo 11, así que desde aquel día acordaron matarle a Jesús. Fue en ese momento que tomaron la firme decisión de acabar con la vida de aquel carpintero de Nazaret. De manera que Jesús estaba a punto de ser separado de sus queridos discípulos y de afrontar una agonía inimaginable y de su propia muerte. Pero justo antes de todo eso, Jesús tenía este momento de intimidad y de quietud con sus discípulos, sin las distracciones de las multitudes y de todos los que acechaban a Jesús para prenderlo. Era el momento idóneo para que Jesús abriera su propio corazón ante ellos y les abriera a ellos los ojos a las verdades tan importantes que ellos necesitaban conocer antes de quedarse sin Él. Porque su ministerio terrenal llegaba a su fin y los discípulos necesitaban esta revelación profunda y personal para poder tomar el testigo y continuar con la obra que Jesús había comenzado. Y una de las primeras enseñanzas que Jesús impartió durante esa cena tan importante es la que hemos leído. La lección con respecto al lugar hacia el cual Jesús se dirigía en breve. Un lugar que él mismo llamaba la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. ¿Y cuál es esa casa? Pues el apóstol Pablo lo llamaría el tercer cielo y el paraíso. Porque es el lugar donde Dios reside. Su casa, por así decirlo. Y personalmente me gusta el término paulino de tercer cielo, porque primero tenemos el cielo atmosférico, ¿verdad? Que es el hogar de las aves. Y es aquello que permite que se desarrolle toda la vida sobre este planeta que nosotros llamamos hogar. Luego está el cielo sideral, que es el hogar del sol,
y de los demás planetas que orbitan el Sol y de todas las estrellas y las galaxias más allá de nuestro sistema solar, lo que solemos llamar universo o cosmos. Y finalmente tenemos el tercer cielo, que está en otra dimensión y que constituye la residencia de Dios Padre. Esa es la definición del cielo, el hogar de Dios. El hogar de Dios. Fíjate, Jesús quiere dirigir la mirada de sus discípulos más allá de todo lo que sucede aquí en la tierra, sea bueno o malo, para que se enfoquen en aquello que está en otra dimensión, en esa residencia celestial que es nuestro verdadero hogar. Porque si perdemos de vista nuestro destino final, es probable que también nos desviemos por el camino. ¿Por qué Dios ordenó a Moisés que enviara 12 espías para que recorrieran la tierra prometida cuando el pueblo de Israel estaba todavía en el desierto? Dios quiso que esos 12 hombres, que ellos comprobaran por sí mismos que era una tierra que fluía leche y miel, Números 13:27. Y esos 12 hombres trajeron fruto de esa tierra y pruebas de su abundancia, incluyendo un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, porque era demasiado grande ese racimo de uvas para que uno solo lo pudiera llevar. Era así la abundancia, la leche y la miel con que fluía esa tierra. No fue la intención divina que los espías valoraran si tenían suficiente fuerza militar para conquistar esa tierra, porque Dios mismo les iba a introducir en esa tierra. Solo debían comprobar cuán buena y abundante era la tierra prometida a la que Dios los iba a llevar. Y de la misma manera Jesús quiere darles a sus discípulos un anticipo de ese lugar maravilloso que les espera en un futuro no muy lejano, a fin de que ellos no se desvíen por el camino. Así que os propongo que consideremos estas palabras de Jesús bajo 2 enunciados. Por una parte, el cielo, y por otra, el camino. Y fíjate, lo primero que hace Jesús es asegurarles que hay suficiente espacio para ellos en el cielo, en la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Muchas moradas. Es decir, hay espacio de sobra para ellos y para todos los que creen en la persona y obra de Cristo Jesús. A veces yo pienso en la cantidad incontable de personas que habrá en el cielo. Todos los que creyeron a Jesús durante su ministerio terrenal, como aquel ladrón, ¿no?, que murió a su lado y que creyó en él. Todos los que han creído en Jesús durante estos 2000 años, desde que se inauguró la iglesia. E incluso todos los que creyeron en el Mesías antes de que naciera Jesús. Los patriarcas, los héroes de la fe, etc. No estamos hablando de miles de personas, sino de millones. Quizás miles de millones. Y a veces me pregunto, ¿habrá lugar para todos allí en el cielo? ¿Habrá lugar para mí? Y luego me río de mi incredulidad, porque si Dios pudo crear este vasto universo con millones de galaxias enteras, cuyos confines no podemos lograr asimilar con nuestra mente tan limitada, ¿acaso el cielo, donde Dios mismo reside, puede ser más pequeño? Ciertamente queda lugar para ti y para mí. Y aunque hubiera pasado 1.000.000 de años desde que Jesús resucitó, todavía quedaría lugar para todos aquellos que decidieran creer en la persona y obra de Jesús. Porque muchas moradas hay, según las propias palabras de Jesús. Y el vocablo moradas, en el idioma original griego, es monai, que viene del verbo meno, que significa morar. Es decir, las muchas moradas a las que Jesús se refiere son un lugar para habitar y para morar, como en nuestro hogar. En nuestro hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? Generalmente consideramos nuestro hogar el lugar donde nosotros hemos residido o donde residimos con nuestros padres. A veces incluso es el lugar donde nosotros hemos nacido. Recuerdo que cuando salí de casa a los 18 años para estudiar en la Universidad de Santa Bárbara, estaba deseando volver a mi hogar en ciertas fechas y en el verano, porque mi hogar era la casa donde residían mis padres. Aunque yo estaba estudiando en la universidad, pero mi hogar era ese lugar.
Y ahora mi hogar es el hogar donde resido con mi esposa. Porque nosotros hemos formado nuestra propia familia y cuando estoy con ella, estoy en mi hogar. Pues bien, si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahora nosotros somos hijos de Dios y desposada de Cristo. De manera que nuestro verdadero hogar es ese lugar donde Él mora, el cielo. Ahora somos peregrinos. Peregrinos aquí en la tierra, hasta que lleguemos a nuestro destino celestial, nuestro verdadero hogar, la casa de nuestro Padre Celestial y la residencia de nuestro esposo real. Así que quisiera preguntar a todos los que me escuchan si saben cuál es su hogar y si van a ir al cielo para morar allí para siempre. Porque eso es algo que nosotros podemos saber. Sí, lo podemos saber y debemos saberlo. Jesús quiso que sus discípulos tuvieran esa seguridad. Según hemos leído, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay ningún atisbo de duda en las palabras de Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La única pregunta que nosotros podemos formular es si nosotros formamos parte de ese vosotros al que Jesús se refiere. Porque Jesús no dijo estas palabras solamente para los 11 apóstoles presentes en esa cena, en ese momento, sino para todos aquellos que llegaríamos a ser sus discípulos desde ese momento en adelante. Como diría Jesús luego a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en otra ocasión, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esos son los dos requisitos para ser discípulo de Jesús: fe y obediencia. Fe y obediencia. Así pues, si tenemos fe en la persona y obra de Jesús y obramos en obediencia a sus enseñanzas, podemos tener plena seguridad de que nosotros iremos al cielo, igual que los 11 apóstoles en la última cena con Jesús. El cielo está abierto. El cielo está abierto para ti y para todos cuantos quieren creer en la persona y obra de Jesús. Así es que pregunto de nuevo, ¿tienes tú esa seguridad? Porque si no la tienes, no te vayas de este lugar sin esa certeza. Ahora bien, consideremos las palabras: voy pues a preparar lugar para vosotros. A preparar lugar. ¿Qué lugar fue a preparar Jesús? Como Jesús fue carpintero, ¿es que Jesús fue a preparar una mansión de madera en el cielo? ¿O estamos destinados a flotar sobre las nubes, como se suele describir en las películas y en los libros que pintan así la vida después de la muerte? Pues esas no son respuestas bíblicas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues empecemos por recordar lo que Jesús dijo al ladrón arrepentido que murió a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, Lucas 23, 43. Y la palabra paraíso describe un jardín hermoso, un vergel, un lugar lleno de vida, color y hermosura. De hecho, donde nosotros leemos huerto en Edén, la versión griega de Génesis, la Septuaginta, vierte Génesis 2.8 así: y el Señor Dios plantó un paraíso en Edén. Es decir, el paraíso que nosotros perdimos en Adán es el paraíso que Jesús prometió al ladrón que moría a su lado. Y ese paraíso a que va todo creyente cristiano. Por supuesto que lo más importante de ese paraíso es la presencia de Dios y nuestra comunión con Jesús. Como dice el apóstol Pablo en el pasaje sobre el que meditó nuestro pastor la semana pasada: ahora vemos por espejo, mas entonces veremos cara a cara. Cara a cara veremos a Jesús. Cuando partamos de este mundo, veremos a Jesús cara a cara. Esa es nuestra dicha más grande y el mayor milagro de nuestra salvación. Porque Jesús ha hecho todo lo necesario, todos los preparativos necesarios para que nada se interponga entre Él y nosotros. Ni el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni la muerte, ni nuestra torpeza, ni nuestros mayores fallos, ni nuestra falta de fe, nada.
Como dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Sí, Señor. Nada, nada. Aleluya. Ahora bien, eso no es todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que Él ha preparado. Hay más, mucho más. Si bien todo cristiano va a paraíso, cuando parte de este mundo, un lugar de dicha, de felicidad por esa comunión tan cercana con nuestro Señor y Salvador, ese no es, fijaros en mis palabras, ese no es el destino final de nuestras almas, ni mucho menos. No es nuestro destino final. ¿Por qué? Porque nos falta una parte importante de nuestro ser. ¿A qué me refiero? Me refiero a nuestro cuerpo. Me refiero a nuestro cuerpo. Cuando el cristiano parte de este mundo, su espíritu y su alma se van al cielo, pero su cuerpo queda aquí, esperando lo que la Biblia llama la primera resurrección. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 5 y 6. Pablo lo dice claramente a los corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, en este momento Jesús es el único ser resucitado en el cielo. El único. Y toda la creación, incluyendo a todos los que están ahora en el cielo, están esperando el regreso de Jesús a la tierra para que se produzca la culminación de lo que Jesús empezó con su resurrección. Es decir, esa primera resurrección. El autor Randy Alcorn llama el lugar al que va el creyente en esta dispensación el cielo presente. ¿Es el cielo? Sí, pero es un lugar temporal. No es el cielo eterno. Así que volvamos a la pregunta: ¿qué lugar fue Jesús a preparar? ¿Qué lugar fue a preparar? Pues Jesús fue a preparar el cielo eterno. Es decir, nuestro hogar eterno. Vale, pero ¿podemos saber cómo es ese lugar? Pues claro, la Biblia es un libro abierto que cualquiera puede leer y entender, y aquí se nos explica con todo lujo y detalle cómo será nuestro hogar eterno. De hecho, Dios quiere que nosotros sepamos cómo es ese lugar, porque desea que nosotros lo anhelemos, que lo busquemos y que caminemos hacia ese lugar cada día. Y quizás te sorprendería saber y aprender un poco sobre ese cielo eterno, porque no es tan difícil de imaginar como crees. ¿Cuántas veces Jesús habló del reino de los cielos? Así empezó su ministerio. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tengo noticias para ti. El reino de Dios es el cielo eterno sobre la tierra. El cielo eterno sobre la tierra. Es cierto que hay un milenio profetizado, 1000 años, durante los cuales Cristo reinará sobre la tierra, 1000 años de paz y prosperidad, 1000 años durante los cuales Satanás estará atado y no podrá engañar a nadie. Pero ese milenio maravilloso es solo el preludio del cielo eterno, el cielo eterno sobre la tierra, porque la tierra fue el lugar que Dios creó para Adán y Eva, es decir, para toda la humanidad, y Dios no abandona sus planes. Dios no abandona sus planes. La tierra fue corrompida por causa del pecado del hombre, pero igual que Dios decidió salvar al hombre y resucitarlo, también restaurará la tierra mediante un proceso de resurrección después de su purificación por fuego. El día de Pentecostés, Pedro refirió a Jesucristo diciendo: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Eso es lo que Jesús empezó a hacer al anunciar la llegada del reino de los cielos. Y lo que consiguió en la cruz fue restaurar todas las cosas para que podamos morar en nuestro hogar, la tierra, por toda la eternidad. Algunos creen que la tierra será destruida y nosotros viviremos de forma incorpórea y etérea en un cielo místico por toda la eternidad. No.
esa no es la enseñanza bíblica. Lee Isaías 11, lee Isaías capítulo 60, lee Apocalipsis 21, 22. El cielo nuevo y la tierra nueva son nuevos en el mismo sentido que tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No es que nuestro pastor Miguel dejó de existir y empezó a vivir un nuevo hombre también llamado Miguel, sino que es el viejo Miguel que fue transformado en un hombre nuevo cuando conoció a Cristo. Y de la misma manera, la tierra será transformada en una nueva tierra para poder entrar en la eternidad. Y entonces el cielo bajará sobre la tierra y será una sola cosa. Como dice Juan, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. De manera que nuestro hogar eterno es la tierra convertida en el cielo. Y allí tendremos estos mismos cuerpos, aunque glorificados y sin pecado, por supuesto. Porque la redención que obró Jesús en la cruz no solo se limitó a salvar a la humanidad, porque toda la creación fue sujeta a corrupción. Y Jesús obró una redención completa en la cruz, como dice Pablo a los Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en Él, Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ampliemos nuestro entendimiento de lo que Jesús quiso decir cuando dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba a punto de restaurar todas las cosas mediante su sacrificio en la cruz, y aunque esa restauración está esperando su manifestación para que se complete el número de los redimidos, en un sentido ya está hecho. Esa restauración ya está completada. Jesús ya obró nuestra salvación, así como la restauración de todas las cosas, y solo es cuestión de tiempo hasta que se manifieste esa realidad maravillosa. Baste pues lo dicho con respecto al cielo y pasemos a considerar el segundo asunto, el camino. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Bien, sabemos cuál es el destino al que Jesús se refería. Es el cielo que finalmente se unirá a la tierra al final de los tiempos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino por el que debemos andar para poder llegar a ese destino celestial? El dicho de todos los caminos llevan a Roma no es cierto con respecto al cielo. No. Más bien, muchos caminos llevan al lugar contrario, que es el infierno, como Jesús mismo explicó en aquella parábola. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que para llegar a ese camino, para llegar al camino que lleva al cielo, hay que pasar primeramente por la puerta estrecha. La puerta estrecha. ¿Y cuál es esa puerta? Jesús mismo contestó esa pregunta cuando dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. Jesús es el que ha obrado nuestra salvación mediante su muerte y resurrección, por lo que lo único que nosotros podemos hacer es creer en Él, en su persona y en su obra. Nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos para entrar al cielo. Cuando tomamos ese paso de fe, estamos entrando por la puerta estrecha. Porque ningún otro paso de fe sirve. Si otro paso de fe sirviera, Jesús nos lo habría dicho. Nos habría dicho si sirviera algo más. Pero ninguna religión salva, porque ninguna obra humana es suficiente para dar acceso a nadie al cielo. Nuestras mejores obras están manchadas por el pecado. Solo Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado alguno, y solo su obra redentora en la cruz es la que sirve para darnos acceso al cielo. Así que la salvación es por fe, y es un regalo inmerecido que solo podemos recibir por fe, creyendo en la persona y obra de Cristo Jesús. Jesús es la puerta estrecha que nos da acceso al camino de la salvación. Y asimismo Jesús es el camino. Es el camino angosto por el que debemos de caminar desde el momento que entramos por esa puerta estrecha. Cuando Jesús dijo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Leemos a continuación, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Igual que no hay otra puerta que dé acceso al camino de salvación. No hay otro camino por el que podamos andar sino el camino trazado por Jesús. El camino que es Jesús. El camino que Él abrió para que pudiéramos nosotros transitarlo. Porque una vez que nosotros hemos creído en su persona y obra, debemos empezar a caminar en una nueva dirección. Es decir, en la misma dirección que caminaba Jesús, en obediencia a la voluntad de Dios. En obediencia. Fe y obediencia. ¿Y sabéis cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad se resume en 2 mandamientos principales, según Jesús mismo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el camino por el que debemos andar. El camino de la voluntad de Dios. Y antes de entrar por la puerta estrecha, nosotros no éramos capaces de caminar por ese camino angosto. No. Nosotros no podíamos. Por tanto, nosotros, siendo capaces, Dios nos ha dado una nueva capacidad. Al creer en Jesús hemos recibido un regalo maravilloso que es la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios para empezar, para cada circunstancia en nuestra vida, y luego el Espíritu Santo nos ayuda a poner por obra su voluntad. Porque por nosotros mismos somos incapaces de hacerlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Seguro que habrás visto la película El Mago de Oz. Y te acordarás de que Dorothy, Judy Garland, tenía que llegar a la ciudad de Esmeralda, donde residía el gran Mago de Oz. ¿Verdad? Y para llegar allí tenía que seguir el camino amarillo. Así que emprende la marcha. Y por el camino conoce a 3 personajes que deciden acompañarla en su viaje, ¿verdad? El espantapájaros que desea un cerebro, el hombre de hojalata que desea un corazón, y el león que desea valor. Pero durante el camino, todos ellos son atormentados por numerosos intentos de la malvada bruja del oeste para detenerlos. Y así también es un poco la vida cristiana. Pero mientras nosotros nos esforzamos por transitar por ese camino amarillo, el camino de la voluntad de Dios, no nos enfrentamos a un enemigo solo, sino que tenemos que lidiar con 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. ¿Y qué tenemos que hacer para poder hacer frente a esos enemigos? Pues como dice el autor de la epístola a los Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el principio del camino y Él es el fin del camino. Así pues, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestros ojos puestos en Él a lo largo de todo el camino. Porque separados de Él nada podemos hacer. Y separados de Él es imposible avanzar por ese camino que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Concluyo ya esta mañana. Para finalizar, me gustaría citar a Randy Alcorn, autor del libro titulado El cielo. Él dice que no es ninguna coincidencia que en los 2 primeros capítulos de la Biblia empiecen describiendo un huerto o jardín, Edén, y que los últimos 2 capítulos describan una ciudad, la Jerusalén celestial. Son como 2 sujetalibros en la estantería divina. Y desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 20 se desarrolla toda la historia de la humanidad, como el hombre se aparta de la voluntad de Dios, así como todas las nefastas consecuencias de ese error, y cómo Dios finalmente consigue restaurar todas las cosas mediante el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, hasta volver a estar en comunión y armonía con su creación. Y nosotros estamos allí en medio de ese desarrollo, de esa historia apasionante. Espero que todos los que nos encontramos aquí esta mañana estemos en ese camino de la salvación, habiendo entrado por la puerta estrecha que es Jesucristo, y que estemos andando por fe y obediencia hacia Él, hacia nuestro destino celestial. Porque nada importa más en esta vida.
Nada importa más. Ni el trabajo, ni la familia, ni el dinero, ni las redes sociales, ni la fama. Lo que más importa es que nosotros estemos avanzando en el camino de la vida hacia el cielo. Y creo que si pusiéramos más interés en conocer ese destino, porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos, para que lo anhelemos, para que lo busquemos más, nosotros tendríamos una mejor perspectiva para avanzar en este camino. Sí, los dolores que sufrimos nos parecerían más pasajeros. Las frustraciones que nos agobian nos parecerán menos agobiantes. Las carencias de las que tanto nos quejamos nos parecerían menos importantes, porque teniendo a Cristo lo tenemos todo. Y aunque tuviéramos todo en este mundo, si no tuviéramos Cristo no tendríamos nada. No tendríamos nada. El cielo es real y nos está esperando. Trabajemos pues por los tesoros celestiales que son eternos, y todas las demás cosas perecederas se nos darán por añadidura. Que Dios os bendiga. Amén. Aleluya. Gracias.